Shalom, hermanos, este tema se va a titular Somos la tribu de Judá y se enfoca a la bandera. ¿De dónde surge? Primero, ¿por qué somos la tribu de Judá? Y al saber que somos la tribu de Judá, entonces de ahí la bandera que representa la tribu de Judá. Pero la tribu de Judá espiritual. Nosotros somos la tribu de Judá espiritual. Y mi hermano Josías se basa en una escritura, si no me recuerdo, ahí por Crónicas, acerca de Salomón. Por eso los 12, por eso el trono con los 24, creo que son 24 leones. El león representa el judío. Y no he escuchado del todo qué le pasó por la mente a mi hermano Josías para... no he platicado bien con él, ¿verdad? ¿Por qué se inspiró? ¿Por qué ese diseño? Pero ya platicando con él les hago ver el por qué el diseño. Pero no solamente, hermanos, vamos a ver acerca de por qué somos la tribu de Judá espiritual, pero el tema se va a enfocar, este tema el Señor me lo revela aproximadamente hace 20 años, y el mensaje va en contra de los pastores. Entonces, ténganme paciencia, amados hermanos, porque realmente la bandera solamente se basa en un verso o en unas líneas de un verso, y realmente el mensaje está enfocado hacia los pastores. Antes de empezar, hermanos, tanto los mesiánicos como los de raíces hebreas, no sé si todos, pero la mayoría de ellos dicen que los judíos son la casa de Judá y los gentiles somos la casa de Israel o la casa de Efraín, que para mí la interpretación está muy correcta, porque cuando se rompe el reino y dos tribus le quedan al hijo de Salomón, ellos se convierten en la casa de Judá o el reino de Judá. Y las otras 10 tribus que se le dan a Jeroboam, ellos se convierten en el reino de Israel o la casa de Efraín. Entonces la interpretación que ellos dan está muy acertada, muy correcta. A mí me gusta, pero nosotros no somos ni mesiánicos, ni pertenecemos a las raíces hebreas. Nosotros somos de Monte Sión. Y a nosotros el Señor nos dijo, a través de su palabra, que somos la casa de Judá espiritual. Y eso es lo que vamos a analizar. Nuestro mensaje, hermanos, se basa en la historia de el levita y su concubina, que la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 19. Algo muy importante, interesante del libro de los Jueces, dice que no había rey en ese tiempo. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada juez hacía lo que bien le parecía. No había un rey como Saúl, como David, o como Josías, o como otros reyes. Cuando los reyes estaban gobernando, reinando sobre el pueblo, ellos determinaban qué se hacía. Y todos tenían que obedecer al rey. Pero en los tiempos de los jueces no había rey en Israel. Entonces cada juez, que había varios, hacía lo que bien le parecía en su familia o en su lugar, en su territorio que él gobernaba. El juez hacía lo que bien le parecía. Entonces, amados hermanos, fíjense, hermanos, este mensaje el Señor me lo concedió en un rush. Como yo trabajaba en ese tiempo, tenía 3 turnos y uno de los turnos era
trabajaba en la noche, como yo trabajaba todo el mes de noche, cuando yo descansaba, yo perdí el sueño esa noche, no me podía dormir. Me acuerdo que esa madrugada eran como las 3 yo había descansado, o sea, había trabajado toda la noche, un mes, todas las noches, y esa noche era mi descanso, no iba a trabajar. Pero a las 3 de la mañana yo ya estaba despierto, se me fue el sueño. Al otro día era Rosh. Entonces, como a mí se me va el sueño, yo decido ponerme pues a orar y a leer para que el Señor me conceda el mensaje de ese Rosh. A las 3 de la mañana, amados hermanos, el Señor me comienza a hablar a través de la Escritura de una manera que a mí nunca me había hablado. Cuando yo estaba aquí en esta ciudad y apenas tenía algunos meses que me había llegado aquí a México para escuchar la doctrina de Monte Sión, me acuerdo que estaba predicando un hermano, y ese hermano, ahorita vamos a tocar la Escritura, cuando llega a una parte donde un anciano le dice al levita, del cual vamos a hablar, la paz sea contigo, este hermano dijo, miren, amados, dijo Shalom, o sea, era de los nuestros, porque en Monte Sión se nos enseñó a saludar con la palabra Shalom, que es la paz de Dios o la paz de Jehová. Cuando yo escuché esto, a mí me impactó esa palabra, Shalom. Este varón era de los nuestros. Y cuando yo comencé a ministrar, que ya me dieron la oportunidad de ministrar en una quejilá, yo buscaba un mensaje acerca de esto, de este anciano que dijo Shalom. Y el Señor nunca me concedió un mensaje. A mí pasaron los años, a mí se me olvidó. También, hermanos, cuando yo llegué a Monte Sión, alguien me dijo que el varón de Dios había dicho, búsquense en las Escrituras y ahí se van a encontrar. Entonces, yo muchos meses me buscaba a ver si me encontraba, a ver dónde Dios me había pues escrito aquí en su palabra, y nunca me encontré. Y también pasaron los meses, se me olvidó, pasaron los años, y a mí se me olvidó de buscarme las Escrituras, y se me olvidó también de buscar un mensaje, o que el Señor me diera un mensaje acerca de este anciano, de este varón que dijo Shalom. Bueno, amados hermanos, ese día o esa madrugada a las 3 de la mañana, el Señor me indica quién soy yo en las Escrituras, y también me da un mensaje acerca de lo que concierne, no del anciano, pero sí de lo que concierne a este anciano que dijo Shalom. Y también me dice, hermanos, aquí de qué tribu somos. Ya entrando en contexto, amados hermanos, vamos a entrar en nuestro mensaje. Jueces capítulo 19, verso 1 dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo llegué a Monte Sión, fíjense, yo estaba viviendo en la ciudad de Arlington, Texas, tenía 20 años de edad. Tenía poco de estarme congregando en una iglesia evangélica. Y en mi primer amor, hermanos, yo le oraba al Señor. Me acuerdo que estaba leyendo la historia de Elías y Eliseo, cuando Eliseo le pide la doble porción. Y yo le decía al Señor: Señor, concédeme la doble porción
que le concediste a Eliseo. Tenía semanas orando, amados hermanos. Y en esos días, mi mamá llega de México a Texas, ahí en Arlington, y me habla de la doble porción. ¿Por qué hablo de la doble porción? Porque esta congregación a la que yo llegué aquí a México se llamaban la tribu de Efraín, y se enfocaban mucho a la doble porción. Por eso cuando mamá llega a Estados Unidos y me comienza a hablar de la doble porción, a mí me impactó. A mí me impactó eso de la doble porción, porque yo nunca había escuchado de la doble porción. Nunca había escuchado un mensaje de ningún pastor que hablase de la doble porción. Yo había leído la historia y yo le pedía la doble porción de su espíritu al Señor, que me concediera la doble porción de su espíritu. Pero yo nunca había escuchado a un pastor que hablara de la doble porción. Cuando mi mamá llega y me comienza a hablar de la doble porción, a mí me impactó. Pero también, hermanos, siento yo, ¿verdad?, que el Señor me comienza a hablar y a decir: bueno, me pediste la doble porción, ya sabes dónde encontrarla. Me acuerdo que algo que me retumbaba era lo que Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido. Y el Señor me decía eso: te voy a dar la doble porción, pero cosa difícil has pedido. Hay un sacrificio que tienes que hacer. Y el primer sacrificio que tienes que hacer es dejar tu vida en Estados Unidos e ir para México a escuchar la doctrina de Monte Sión por conducto de este varón y de sus mayordomos. Entonces, a la edad de 20 años, yo tuve que tomar la decisión, hermanos, de dejar mi vida y mi futuro en Estados Unidos para venir a comenzar de nuevo aquí en México. Les hablo de esto, hermanos, por Efraín. Cuando yo llegué aquí a México, eso se me decía: llegaste a Monte Sión y somos la tribu de Efraín, la doble porción, porque Efraín, eso es lo que representa, la doble porción. Dice nuevamente: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Esto es bien importante, hermanos. Voy a dar 1 o 2 o 3 mensajes acerca de esto. Por eso me quiero ir detallando. Esto es bien importante. No había rey en Israel. Cuando yo llegué a Monte Sión, hermanos, no voy a omitir su nombre, pero el líder religioso de toda la congregación de Monte Sión, nosotros lo conocíamos como el varón de Dios. Lo conocíamos de otras maneras, pero yo voy a enfocarme solamente en este título, por decirlo de alguna manera: el varón de Dios. Él era el líder y él tenía mayordomos y luego pastores y luego ministros de Quejilá. Así era el gobierno teocrático que él encabezaba. Él era el varón de Dios, tenía mayordomos. Sus mayordomos tenían bajo su mando o bajo su cobertura pastores, 2, 3, 4, 10 pastores cada mayordomo. Y luego los pastores tenían varias quejilots, y en cada quejilot tenían un ministro. Le llamaban Cogelet. Ese era el gobierno teocrático de Monte Sión. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque un día este varón de Dios enferma. Voy a omitir la enfermedad, hermanos, pero él enferma.
algo del corazón, ¿verdad? Algo del corazón. Como yo no estoy muy familiarizado realmente cuál fue así con exactitud su enfermedad, solo les digo que tenía algo que ver, si no me equivoco, con el corazón. Entonces, como a él ya le detectaron esto y su médico de cabecera le aconseja reposo y sobre todo no tengas tantos problemas. Entonces, amados hermanos, como todas las iglesias tienen problemas, todos los miembros tienen problemas que se tienen que atender. Pablo, acordémonos de Pablo, tuvo que atender ciertos problemas y entre ellos había problemas graves, como aquel joven que tomó la mujer de su padre y Pablo tuvo que corregir ese problema. Bueno, hermanos, había muchas quejilots que vienen siendo iglesias, había muchos quejilot, no solamente aquí, hermanos, había quejilots en México, Toluca, Puebla, Saltillo, Monterrey, o sea, en todo México había muchos miembros. Entonces a él le llegaban muchos problemas. Cuando él se enferma, el médico le dijo, no recibas problemas de ningún tipo. Entonces se opta, hermanos, por que él ya no va a recibir problemas, solamente los problemas demasiado graves. Y le deja todo el cargo a los mayordomos. Entonces los mayordomos ya no le pasaban problemas de la membresía, solamente los demasiado graves. Y cada mayordomo, ahí empieza, vamos a decir, el problema. Cada mayordomo ya se guiaba o se conducía como él pensaba que era lo correcto. Por eso les digo, esto es bien importante. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, que yo lo enfoco, ya no estaba este varón al frente de toda la congregación, sino solamente, hermanos, pues le habían quitado muchos problemas. Él ya no supo de problemas de hermanos, de injusticias. Él ya no supo de eso. Él les encargó la congregación y él ya no se daba cuenta de sus problemas. Entonces ya los mayordomos atendían los problemas y si había injusticias ya era de parte de los mayordomos. Esto es bien importante, amados hermanos. Otra vez volvemos al verso. En aquellos días cuando ya no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y le hizo entrar en la casa de su padre. Acordémonos, hermanos, que no todo va a checar tal y como es, porque este levita, esta concubina, esta historia es verídica, pero pasó miles de años antes. Y aunque el Señor me habla por medio de esta escritura, estamos hablando de otros personajes, de otra historia, y miles de años después. Entonces no va a checar toda la historia, no va a quedar así correctamente, pero hay detalles bien importantes, que es lo que nosotros decimos, Dios me habló y me reveló esta palabra, por los detalles que son bien importantes, que lo vamos a ir viendo. Ahora, ya contamos la historia. Había un levita, él tenía una concubina, la concubina le fue infiel y se va, pero se va a la casa de su padre. El levita va por ella, le habla amorosamente, vuelve
vuelve con su concubina, la convence, vuelve con su concubina. Cuando digo le habla amorosamente, quiere decir que le perdonó su infidelidad, se reconcilió con ella, la convence de volver con él y vuelven, amados hermanos, a su hogar. Cuando vuelven a su hogar, hermanos, en el verso 10, dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. Aquí ya venían en camino, llegaron a un lugar y este varón levita no quiso pasar allí la noche en ese lugar y siguió su camino. Iban de camino, iban de viaje hasta su casa. Dice, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Jerusalén antes se llamaba Jebús, ahí llegó. Con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, que era Jerusalén, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos hasta esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel. ¿Por qué le dijo eso, hermanos? Acordémonos que todavía no era Jerusalén, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá, que eran de los israelitas. Eran ciudades de los israelitas, que pertenecían a los israelitas. Pasando pues, caminaron y les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Ahorita les explico esto, hermanos. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo. Acordémonos, hermanos, que una vez un ministro habló de y yo siempre quise sacar un mensaje de este anciano, pero nunca se me dio hasta esta mañana a las 3 de la madrugada para un Rosh. Fue un mensaje para un Rosh, para una luna nueva. Dice ya que un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Nosotros pertenecíamos, hermana Damar, en aquel tiempo a Efraín, a la tribu de Efraín. A esa tribu pertenecíamos, la tribu de Efraín, la doble porción. Y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. 17. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Pues ellos lo tenían todo, hermanos. Tenían alimento, tenían revelación, porque vino revelación, panes, alimento. Ellos lo tenían todo. Tenían la provisión del Señor, en otras palabras, tenían la provisión de Dios. No les hacía falta nada. 20. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, o sea, shalom. Desde que yo llegué a Monte Sión, a la tribu de Efraín, la cual pertenecía a este varón de Dios,
él era el líder de esta congregación. Se nos enseñó, el saludo aquí no es Cristo te bendiga o el Señor te bendiga. Aquí el saludo es Shalom. La paz de Dios sea contigo. La paz de Jehová sea contigo, Shalom. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, o sea, Shalom. En hebreo es Shalom. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y aquí, hermanos, entramos en el mensaje, entramos en materia. Este varón, levita, para mí, hermanos, el Señor así me lo dijo, representa al varón de Dios, al líder de la congregación de Monte Sión, que éramos la tribu de Efraín. El levita representa a Monte Sión. La concubina, amados hermanos, representa la iglesia, la congregación de Monte Sión, bajo la autoridad de este varón. Bajo la autoridad de este varón. ¿Por qué concubina? Así Dios me lo revelaba, pero ¿por qué concubina? Porque realmente, amados hermanos, la iglesia, Monte Sión, el esposo de ella es Jesucristo. Y eso es lo que se nos olvida a todos los pastores, no solamente, ya hablando pastores en general, pastores pentecosteses, bautistas, incluyendo los de Monte Sión. Se nos olvida que la iglesia es la esposa de Jesucristo, no de nosotros, no nuestra, para que nosotros la tratemos como si fuera nuestra esposa. No es nuestra esposa. No nos debe a nosotros obediencia. La iglesia le debe obediencia a su esposo, que es el Señor Jesucristo. Y se les olvida y quieren mandarla y quieren que la iglesia le rinda homenaje a ellos, alabanza a ellos, a esos pastores, obediencia a ellos total, aunque estén mal, aunque sus enseñanzas estén mal. Y si no obedecen a esos pastores, los pastores se enojan, los repudian, incluso los expulsan de sus congregaciones. Tristemente he visto videos, hermanos, y ahí están en las redes sociales, cómo un pastor expulsó con seguridad privada a un matrimonio y a toda su familia, porque no estuvieron de acuerdo con él. Ignoro cuál haya sido el problema, el conflicto, la discusión entre ellos, pero cómo se atrevió este pastor a sacar a esos miembros con seguridad privada. Hermanos, ¿hasta dónde llega la prepotencia, la soberbia de los pastores que dicen, esta es mi iglesia, este es mi local, a pesar de que tienen un local? Gracias a las ofrendas y a los diezmos de todos esos miembros. Pero cuando ya no les sirven, cuando ya no están de acuerdo en sus decisiones, hermanos, y alzan la voz, se atreven a correrlos, porque según ellos son los dueños, según ellos son los pastores y no necesitan de miembros porque vienen otros miembros, son como, para ellos son como desechables. Mientras que me sirves te atiendo, pero cuando ya no me sirves te echo fuera. Por eso esta mujer está representada como una concubina, hermanos. ¿Qué pasó con esta concubina? Algo terrible, hermanos. Dice que cuando ellos estaban gozosos, el levita, el anciano, su concubina, estaban contentos porque estaban comiendo, estaban bebiendo.
porque tenían fuego, hermanos, que los calentaba, porque todo estaba bien. El levita mismo dijo, yo tengo todo, yo tengo vino, yo tengo pan, yo tengo paja para mis asnos, a mí no me hace falta nada, solamente me hace falta dónde quedarme esta noche, porque yo no soy de este lugar, yo soy forastero, yo voy hacia mi casa. Y aquí es donde entra, hermanos, lo interesante, hermanos, cuando Dios me comienza a revelar quién es quién, qué tribu es cada personaje, qué personaje es cada persona, hermanos. Y empieza con esto, el Señor revelándome a través de su palabra. Acordémonos, hermanos, que el Señor nunca a mí me había hablado de esta manera. Yo, si quería hablar de algo, hermanos, hablaba del amor, sacaba escrituras que hablaban del amor, sacaba escrituras que hablaban de la fe, y esa era mi forma de hablar. Y es la primera vez que el Señor, por medio de su palabra, me revela quién es cada personaje y quién es cada tribu. Entonces, amados hermanos, déjenme tomar un poquito de agua. ¿Cuántos minutos llevo, hermano? 32. ¿Mande? 32. Ok, vamos a seguir. Cuando el Señor me comienza a revelar, hermanos, estaban estos, ya el levita y el anciano ya contentos, y llegan, acordémonos, hermanos, que en ese lugar le pertenecía a los de la tribu de Benjamín. Les pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Dónde dice? En el verso el 22, hermanos. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. Por ahí ya lo leímos, pero pertenecían a la tribu de Benjamín. En el verso 14, devuélvanse un poquito al verso 14, dice, pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Eran de la tribu de Benjamín. Esto de la tribu de Benjamín en el verso 22 dice, pero cuando estaban gozosos, el levita y el anciano, con su concubina, he aquí que los hombres de aquella ciudad eran de la tribu de Benjamín. La ciudad era Gabaa, pero los que habitaban allí eran de la tribu de Benjamín. Dice, hombres perversos de aquella ciudad, de Gabaa, hombres de Benjamín, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano. Cuando yo leo este verso, el Señor ya me había revelado quién era la concubina. La concubina era la congregación de Monte Sión. ¿Quién era el levita? El levita era el varón de Dios. Cuando yo llego a este verso que dice, los hombres de Benjamín, hombres perversos, el Señor me revela, el Señor me dice así, hermanos. Ellos son los mayordomos de Monte Sión. Son los mayordomos al cual el varón de Dios les dejó a cargo la congregación, la iglesia, para que la cuidaran, para que la instruyeran, para que le dieran palabra, alimento, revelación. Acordémonos que Levita dijo, yo tengo todo, tengo vino, tengo revelación, tengo pan para darle a la iglesia, tengo todo. Nomás, lo único que me falta es con quién dejo a mi concubina. ¿Quién puede cuidar de mi concubina? ¿Quién la puede proteger? Hermanos, necesitaba alguien y usó. Bueno, vamos a seguir leyendo. Creo que en esa... no, eso no me lo reveló el Señor, hermano.
Eso no me lo reveló el Señor, simplemente me reveló que el varón de Dios era el levita, la concubina era la congregación de Monte Sión, y los hombres perversos eran los mayordomos, los cuales se supone que estaban a cargo de la congregación de Monte Sión, de la iglesia. Y dice que cuando estaban gozosos llegaron estos hombres perversos y le dijeron: saca aquel que llegó contigo, o sea, saca el levita para que lo conozcamos. Nosotros ya conocemos la historia, hermanos. Querían abusar de él. Sexualmente querían abusar de él. Cuando le dicen esto al anciano, el anciano le dijo: no hagan esto. En el 24 dice, bueno, el 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y cuando ya llegué a este verso, el Señor me reveló: la concubina es la congregación de Monte Sión, y estos hombres perversos son los mayordomos a los cuales el varón de Dios dejó a cargo de esta congregación que él había levantado con mucho esfuerzo, ayuno, oración, hermano. Fue un ministerio que el Señor le dio. Y esto es lo que hicieron los mayordomos, hermanos. Esto es lo que hicieron los mayordomos de Monte Sión. Humillaron a la iglesia. Humillaron a los miembros. No los cuidaron, no tuvieron de ellos misericordia. Todo lo contrario, hermanos. Por cualquier cosa los maltrataban, los regañaban. Por cualquier cosa los cortaban. Mi mamá fue una de ellas. Nunca le dieron una razón por la cual la cortaron o la dejaron sin atención. Simplemente le dijeron: ya no te vamos a atender, sin ninguna razón, cuando mi mamá les había servido por años y años. Muchos varones llegaron a esta quejilá. Bueno, no a esta quejilá, sino enfrente. La quejilá estaba enfrente. Muchos varones de Dios llegaron, y mi mamá se desvivía por atenderlos, por darles un pan, porque estuvieran a gusto. Mi mamá invirtió de su dinero, de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo, y un día, sin ningún motivo, porque mi mamá no les dio ningún motivo, hermanos, le dijeron: ya no te vamos a poder atender. Y como mi mamá, muchas familias y muchas personas quedaron fuera, ya no las quisieron atender. Las maltrataron, las humillaron. Por eso el Señor me revelaba esta palabra, porque eso fue lo que le pasó. Fíjense, hermanos, fue lo que les dijo este varón, el verso 24: he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humillarlas. Aunque aquí habla sexualmente, hermanos, los mayordomos de Monte Sión lo hicieron en el sentido espiritual. Humillaron a la membresía. Dice: y hacer con ellos como os parezca. E hicieron con la membresía lo que quisieron, hermanos. No tuvieron misericordia de la membresía. No tuvieron misericordia de las familias. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. O sea,
la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. El levita saca a su concubina para que hagan con ella lo que quieren. No fue lo que el varón de Dios hizo. El varón de Dios les encargó la congregación a sus mayordomos, no para que la humillaran, no para que hicieran con la congregación lo que ellos quisieran, no. Eso ya fue del perverso corazón de los mayordomos, y no de todos. No voy a generalizar, no de todos, pero sí de la mayoría de esos mayordomos. El varón de Dios les dijo: yo estoy enfermo, por recomendaciones médicas ya no puedo recibir tantos problemas, se quedan a cargo de la congregación, cuídenla como yo la he cuidado, atiéndanla como yo la he atendido, hermanos. Pero ellos hicieron todo lo contrario, humillaron a la iglesia, humillaron a la congregación de Monte Sión, hicieron lo que quisieron, porque eran de corazón perverso. Dice que le dejaron hasta que apuntaba el alba. 26. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Dice que cuando abre la puerta, en el verso 28 dice, él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Qué representa esto, hermanos? 12 partes, 12 tribus, según los hijos de Jacob. 12 varones, 12 tribus. Todas las iglesias, aunque no lo sepan, representan a una tribu espiritualmente, aunque no lo sepan. Todas las iglesias, pentecosteses, bautistas, todas las iglesias, hermano, Monte Sión, representan una tribu, aunque ellos no lo sepan. 12 partes por sus huesos. ¿Se acuerdan, hermanos? Antes de morir José, lo que les dijo, lo que les encargó: yo voy a morir, pero el Señor Jehová los va a visitar y los va a llevar a la tierra prometida. Llévense mis huesos. El varón de Dios nos enseñó, hermanos, que los huesos representaban el programa de Monte Sión. Si alguien no quiere aplicarlo de esa manera porque pertenece a otra iglesia, los huesos representan la estructura de la congregación del Señor. Así como los huesos son la estructura de nuestro cuerpo, así los huesos espiritualmente son la estructura de la congregación de Monte Sión. Acordémonos que hay un fundamento, por eso dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Hay un cimiento, hay una estructura, o sea que son ministros de renombre, ministros de revelación, hermanos, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como los profetas, como lo fue David, como lo fue Samuel. Ellos son huesos, ellos son la estructura de Monte Sión. Y ya después la iglesia se compone de piel, de tendones, hermanos, de células y de todo. Entonces, eso es lo que representan los huesos. El programa de Monte Sión, o la congregación de Monte Sión, pero refiriéndose a ministros, al ministerio y a todo, hermanos, Monte Sión. Por eso cuando el levita llega
agarra a su concubina que tanto la habían humillado y tanto habían abusado de ella, que la matan, la asesinan, ella muere. Entonces el levita la carga en su asno, se la lleva y cuando llega a su casa la corta en 12 pedazos y la manda por todo Israel para que todos observen esa maldad, eso horrible que habían hecho. El Señor me revelaba esto, amados hermanos. Los mayordomos que se quedaron a cargo de la iglesia y comenzaron a humillarla, a abusar de ella, a hacer injusticias, hermanos. Muchas injusticias se vieron en ese lugar. Hoy, lo que ellos hacen, creyéndose los dueños de Monte Sión, cuando el dueño es Jesucristo. Por eso dice: he puesto mi rey sobre mi monte santo, que es el Señor Jesucristo. Jehová nuestro Dios puso a su Hijo sobre el monte de Sión. Y estos perversos mayordomos que hacen todo eso a mi iglesia, yo se los voy a sacar a público, todo lo que ellos están haciendo en Monte Sión, en mi congregación. De ahí que el levita, hermanos, que no fue él, o sea, no fue el varón de Dios, porque él ya no se daba cuenta de todas las injusticias, pero el Señor, que es nuestro pastor, él sí se da cuenta, y él comienza a revelar todo lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces el levita llega, agarra a su concubina, la corta en 12 pedazos y la exhibe por todo Israel para que observen y opinen y digan qué piensan de lo que está pasando en Monte Sión. Dice el 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. ¿Se acuerdan, hermanos, de cuando surgió este problema y que Pablo les dice: esta fornicación es tan grave que ni en los gentiles he visto una fornicación, un caso de esta magnitud de fornicación, que un hijo tiene a la mujer de su padre? Aquí, hermanos, lo que está diciendo, que Monte Sión era muy especial para el Señor, que no era como cualquier congregación evangélica, porque aquí no solamente se enseñaba salvación, se enseñaba perfección y se tenía mucha revelación. Había mucha revelación en Monte Sión y se suponía que Monte Sión era diferente de las demás iglesias, pero comenzó a hacer cosas peores que las iglesias evangélicas. Y dice, terminando el 29, considerad esto, tomad consejo y hablar. Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Nos vamos a quedar en el capítulo 20 y esto lo vamos a dar en el próximo mensaje. Disculpen si me tardé, pero quería dar una introducción y poner todo en contexto. El Señor me los bendiga.